buenas noches, ¿cómo están todos? Comenzamos Perspectivas, una semana marcada por muchísimos temas. Comenzar con la discusión sobre Emilio Lozoya y Odebrecht, esta empresa brasileña y esta presunta red de tráfico de influencias y de corrupción para obtener contratos públicos. Y también una semana clave, Belén, porque inician las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el próximo miércoles. Así es. Bueno, este caso, Enrique, que alcanza o salpica también a México con este pues presunto soborno o fraude que se habría, más que fraude, digamos, este soborno que se habría entregado a quien fuera el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y no solamente lo que implica esta situación, Enrique, sino otra hebra que se está investigando, si parte de estos recursos, 10 millones de dólares al menos es lo que se ha podido cuantificar, habría alcanzado o habría llegado parte de este recurso a la campaña de Enrique Peña Nieto. Sí, en orden cronológico, Belén, digamos, los 10 millones de dólares que presuntamente van de esta empresa brasileña, este gigante transnacional brasileño, porque hay que recordar que Odebrecht tiene proyectos en prácticamente toda América Latina y en buena parte, sobre todo del mundo en desarrollo. Hay políticos y hay distintos funcionarios de la empresa purgando penas en 25 países del mundo por casos de corrupción o de una relación corrupta entre la empresa y las autoridades gubernamentales para poder obtener distintos contratos. Cronológicamente, Belén, en marzo de 2012, de acuerdo a la investigación que hace UGlobo y que también hace Mexicanos Unidos contra la Corrupción y Quinto Elemento Lab, es decir, distintas instancias de investigación periodística y también este periódico, este enorme periódico brasileño que es UGlobo, publican que en marzo de 2012 es cuando Emilio Lozoya, siendo el director de Asuntos Internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, recibe poco más de 4 millones de dólares de parte de esta empresa o de parte de, digamos, directivos o gente de mucho peso al interior de esta empresa, al interior de Odebrecht. Estos 4 millones, supuestamente, de acuerdo a las investigaciones periodísticas y a lo que publica este periódico brasileño, lo que hacían era traspasarse de algunas cuentas que tenían para esos fines la empresa a cuentas en paraísos fiscales que manejaba, en este caso, Emilio Lozoya Austin como parte de la campaña de Enrique Peña Nieto. Es decir, son 4 millones de dólares que van a un paraíso fiscal, obviamente a una cuenta con otro nombre, ¿no? Seguramente claro, con un testaferro, con el nombre de una empresa. Después de esto, Belén, llegan otros dos depósitos. Uno es en 2013, cuando Enrique Peña Nieto ya es presidente de la República y Emilio Lozoya es director general de Petróleos Mexicanos. Y el último, que también es por poco más de 3 millones de dólares, llega ya en 2016. Es decir, en el plazo de 2012 a 2016 se depositan, de acuerdo a la investigación periodística, los 10 millones de dólares. ¿Y qué quería a cambio la empresa o qué quiere a cambio la empresa? Un contrato para participar en la construcción de la famosa refinería en Tula Hidalgo, que si recuerdas, Belén, esta refinería comenzó a proyectarse desde el sexenio de Felipe Calderón, una inversión monstruosa, 10 mil millones de pesos de inversión para esta refinería en Hidalgo, y la idea es que esta empresa, que Odebrecht, obtuviera un contrato de 115 millones de dólares para construir temas, sobre todo de complementación del proyecto en Tula Hidalgo. Y la empresa obtiene el contrato tal cual había estado planeado. En 2014 obtiene el contrato para participar en este proyecto. Es decir, ese es como todos los acuerdos que se configuraron. Y sí, parece que es, al igual que Odebrecht lo ha hecho en otros países, parece una red de sobornos, una red en donde la empresa busca sobornar a distintos funcionarios de alto nivel de una administración para poder obtener contratos públicos. Emilio Lozoya reaccionó hasta el día de hoy, hace algunos minutos emitió un comunicado en sus cuentas de redes sociales donde dice que lo que va a hacer es demandar a todos los medios de comunicación y a todas las agencias periodísticas que publicaron esta información, porque no es verdad, no conoce a nadie relacionado con la empresa. Y de parte de Los Pinos, Belén, ha habido un silencio bastante llamativo. Oye, además que esta nota informativa cae justo en el marco de la celebración de la Asamblea Ordinaria 22 del Partido Revolucionario Institucional, donde apenas el presidente Enrique Peña Nieto acababa de pronunciar un discurso relacionado, ¿no?, con la corrupción. Y mira, surge este caso. Pero además, Enrique, mencionar también que, bueno, la pregunta que muchos se hacen es cómo esta empresa pudo haber elegido directamente a Lozoya para entregarle estos recursos, número uno. Y número dos, en una época en que
pues todavía no era funcionario, era como bien decías. Pero podía ganar, ¿no? Exactamente, ese es el punto, que según estas declaraciones de los directivos de Odebrecht, lo que ellos suponían o lo que ellos tenían como información es que Enrique Peña Nieto estaba como puntero en la selección, en la campaña, y que podía claramente llegar a ser presidente. Y que aparte la agenda de Emilio Lozoya y la agenda de Enrique Peña Nieto era una agenda de incluir participación de empresas privadas en el sector energético. Es decir, no le apuestan también a López Obrador, porque López Obrador obviamente estaba difícil que ganara 2012, pero aparte de eso no es un convencido de la inversión privada en el sector energético. Quien compartía esa agenda era el PRI y el Partido de Acción Nacional. Por lo tanto, me parece normal, no justificable, pero me parece en términos racionales, normal que estos empresarios hayan apostado por Enrique Peña Nieto, que encabezaba las encuestas y tenía un proyecto más o menos afín. Ahora, lo que comentabas, Belén, que creo que es muy claro y creo que es parte de la sospecha, es ¿qué tanto de este dinero se utilizó para la campaña de Enrique Peña Nieto? ¿Y qué tanto estos 10 millones de dólares servían como financiamiento ilegal y financiamiento no reportado? Y aparte que excede por mucho los topes que permite la ley de financiamiento privado. ¿Qué tanto se utilizó para la campaña de Enrique Peña Nieto? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta, porque es más un asunto de especulación. Claro. Lo que sí podemos, Belén, es hacer un poquito de historia con relación a lo que significó el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, que si te fijas, cada vez encontramos más esqueletos de lo que significó esa campaña. Primero, Belén, te acordarás, Monex y Soriana, ¿no? Las tarjetas. Estas tarjetas famosas, pues sí, ¿no? Que se repartieron más de 10,000 tarjetas para operadores políticos, para movilización. Nunca quedó claro si el financiamiento se había hecho a través de canales institucionales adecuados. El PRI en su momento decía que era una especie como de método para estructurar la movilización del día de la elección y al mismo tiempo tener pagados a los representantes de casilla, pero siempre quedaron dudas sobre si había sido lícito o no la intervención de estas tarjetas Civale, operadas por Monex, y también de las tarjetas de Soriana. Segundo, Belén, Javier Duarte y el famoso maletín, ¿no? Donde dos funcionarios del gobierno de Veracruz fueron encontrados en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de dólares ni más ni menos para el apoyo de la campaña de Enrique Peña Nieto. Claro. Es decir, a media campaña, no estamos hablando de que fue mucho antes o mucho después. A media campaña fueron encontrados con un maletín con muchísimo dinero para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto. Grupo IGA, que obtuvo muchos contratos en el Estado de México con Enrique Peña Nieto como gobernador. Después obtiene un contrato muy importante que iba a ser la inversión más grande del sexenio, que era el tren rápido Querétaro-México. Y sin embargo, tras el escándalo de la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto se ve obligado a, de alguna forma, echar atrás el contrato y echar atrás la concesión que se había hecho para hacer esta obra pública. Y después también podemos pensar en otros casos también relacionados como OHL, por ejemplo, que también fue un caso de escándalo. Es decir, estamos hablando, Belén, de muchos casos que tienen que ver con la financiación directa de lo que significó la campaña de Enrique Peña Nieto. Y otro que nunca se aclaró mucho y que no fue un gran escándalo, pero que tal vez si hubiera pasado hoy sería un gran escándalo. Todas las donaciones que Enrique Peña Nieto recibió y que están en su declaración patrimonial, que recibió siendo gobernador del Estado de México y que recibió siendo presidente electo. Entre que gana la elección y toma las riendas del país, de los pinos, en la presidencia de la República, recibe joyas, recibe propiedades, terrenos. Yo no sé, Belén, pero si esto pasara en otros países, que un presidente electo recibe donaciones, pues no recibe donaciones porque la gente lo quiera mucho o porque quiera que adorne su casa bien, claro, o porque les preocupe que el presidente no tenga buen gusto en materia de arte. Reciben o dan ese tipo de donaciones para recibir favores de parte de la administración pública. Entonces me parece, Belén, que en todo el sexenio no se va a borrar la idea, incluso la Casa Blanca, la idea de que la campaña de Peña Nieto se financió ilegalmente a través de vías ilegales y que cada vez vamos conociendo una parte distinta de la historia, ¿no? Aquí lo interesante va a ser, Enrique, cómo responderá precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto ante estas acusaciones, si habrá realmente una investigación y si habrá una conclusión de estas investigaciones, porque al final de cuentas, pues quedaría, si no se hace esta indagatoria, como el resto de los casos que has mencionado. Sí. Denuncias, la mayoría de ellos investigados por medios de comunicación, sí, y que simplemente no pasó nada. La verdad, Belén, no albergo muchas esperanzas en que se llegue al fondo, porque cada uno de estos casos ha sido cerrado de la misma forma por la administración de Enrique Peña Nieto. El caso de la Casa Blanca, ni siquiera había comenzado la investigación, el secretario de la Función Pública ya había dicho que no había nada que investigar y por lo tanto que no albergáramos esperanzas de que se supiera más allá de lo que ya sabemos por la prensa. ¿Tú crees realmente que la PGR, dependiente del Ejecutivo,
con Raúl Cervantes, que es el actual procurador, que estuvo involucrado mucho tiempo en el equipo más cercano de Enrique Peña Nieto, un cuadro político del peñanietismo. ¿Tú crees que se va a meter a investigar a fondo los sobornos de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto o en los funcionarios cercanos? Me parece que no. Me parece que va a ser otra vez un caso que queda en el aire, que no tenemos instancias autónomas que se encarguen de investigar este tipo de temas y todo México creerá que es culpable, que Lozoya, y sin embargo no habrá forma de que asuma responsabilidades por este tipo de acuerdos, ¿no? Y es que quizá lo que podría marcar una diferencia entre investigar a fondo o no, y con base en lo que dijo recientemente el propio presidente de ir contra aquellos que han traicionado al PRI, han traicionado a su gobierno y que han cometido actos de corrupción, quizá la diferencia es que Lozoya es un hombre muy cercano al presidente y que está o cabe la duda de si parte de estos recursos fueron a su campaña. Exactamente. Y ahí de alguna manera estás vinculando también al presidente. Y tal vez era, como le decían a Eva Cadena, que es un caso muy inferior a las cifras que estamos hablando, le decían la recaudadora, ¿no? Exacto. Le decían la recaudadora del peje. Bueno, parece que este era el recaudador, ¿no? De Enrique Peña Nieto, y decías, claro. ¿cómo contactaron a Emilio Lozoya? Aparte de que el padre de Emilio Lozoya es un diplomático de muchísimos años y por lo tanto seguramente su hijo heredó algunas de las relaciones exteriores, él se encargaba de los temas internacionales en la campaña. Es decir, a quien le tocaba lidiar con este tipo de interés y con este tipo de personas era precisamente a Emilio Lozoya. Por lo tanto, Belén, me parece un caso paradigmático y no es solamente el círculo cercano a Emilio Lozoya. Estamos hablando de Luis Videgaray, que ha tenido sospechas también por propiedades. Claro. Estamos hablando en su momento de Miguel Ángel Osorio Chong, que también hubo sospechas por su actuación. Creo que esta idea, y retomando y vinculando con la 22 Asamblea Ordinaria que tuvo el PRI la semana pasada, en las mesas previas y el sábado en la reunión final donde se aprobaron todos los cambios, que seguramente tendremos posibilidad de analizarlos a fondo, los cambios que aprobaron los priistas, sí hay que decir, Belén, que, digamos, el asunto del PRI y la corrupción no es un asunto de una manzana podrida, no es un asunto de una fruta podrida, pero el árbol está intacto. Es un sistema. El problema del PRI es que en este momento su partido ha interiorizado la corrupción de forma sistémica, sistemática. No es un tema de que existe un Duarte de pronto, o que existe un Borges de pronto, claro, que existe un Yarrington de pronto. Al revés, los gobernadores que han salido limpios de sus estados se cuentan con los dedos de una mano. Al revés, ¿no? O sea, es decir, claro, la corrupción no es la excepción. Parece que es la regla en este momento en el PRI. Por lo tanto, me parece que el discurso de Peña Nieto es un tema de expulsar a quienes nos traicionaron. Pudo haber tenido vigencia hace 4, 5, 6 años, pero en este momento me parece que la sospecha de corrupción llega hasta el presidente. O sea, no es un asunto de que se queda en 2 o 3 autoridades locales. Llega hasta la presidencia de la República. Bueno, no dejamos el tema, Enrique, y tampoco el de la Asamblea. La Asamblea, a ver si lo platicamos el miércoles, lo que aprobaron los priistas. Hay cosas interesantes para discutir. Vamos al corte y volvemos para hablar del que fue el tema de la semana, sin lugar a duda, la semana pasada, Belén, el lavado de dinero. Así es. Caso Rafa Márquez y Julián Álvarez. La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer algunos detalles de una investigación contra Raúl Flores Hernández, presunto líder en una organización delictiva en Guadalajara, Jalisco. Dentro de esta, se incluyeron a 22 personas y 42 empresas, entre los que se encuentran los nombres del cantante conocido como Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez. Después de que la noticia se diera a conocer, tanto el jugador como el cantante negaron las acusaciones y afirmaron trabajar en el caso para esclarecer la situación de cada uno. En el comunicado que emitiera la dependencia estadounidense, se explicó que ambos tienen relaciones de larga data con Flores Hernández y han actuado para él y su organización de tráfico de drogas y mantenían activos en su nombre. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó que fueran bloqueadas las cuentas del jugador y del intérprete de El amor de su vida, con lo que no pueden hacer ningún retiro o depósito. Entre las sanciones que deben afrontar, además del congelamiento de sus cuentas bancarias en Estados Unidos, serán incluidos en la lista de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, con lo que no pueden entrar a Estados Unidos, pues se les suspende su visa, además de que no pueden realizar transacciones en ese país.
Bueno, todo un tema este de lavado de dinero que lo hemos querido abordar a propósito del caso que ya mencionábamos, el señalamiento de parte del gobierno de Estados Unidos contra Raúl Flores Hernández, pero también con dos personajes muy conocidos en nuestro país. Y para ello hemos invitado a Edgar Federico García Castañón, director del área de prevención de lavado de dinero de la firma Tomás Coronado Reyes. Licenciado, bienvenido, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Le agradezco la invitación. Buenas noches. Oye, Edgar, platícanos, antes de entrarle al caso en particular de Rafael Márquez y de Julián, platícanos qué es el lavado de dinero para quien no esté familiarizado con el concepto. Es algo muy, en términos muy sencillos, llano, pues simplemente se llama los procesos o etapas por lo cual buscas darle apariencia de legalidad a aquellos recursos, derechos o bienes que hayan sido obtenidos de manera ilícita. Y eso es básicamente, es decir, darle la apariencia de legalidad a aquellos recursos que fueron obtenidos de una manera ilícita. Es decir, puede ser del narcotráfico, pueden ser desvíos de gobiernos, puede ser corrupción, delitos contra la hacienda pública, que es algo que está muy relacionado ahorita actualmente y que, bueno, finalmente es algo que se disputa porque dices, bueno, o es defraudación fiscal o es lavado de dinero. Sin embargo, en ocasiones te están manejando las dos, dicen, es más fácil para ahorita la autoridad administrativa o las autoridades, quien sean, ejecutar un delito de lavado de dinero que uno de defraudación fiscal, porque en defraudación fiscal tienes que acreditar el engaño y el aprovechamiento de errores en perjuicio del fisco federal. Sí. Aquí no hay esa necesidad, es más fácil, es un delito que yo considero que simplemente es sencillo. Incremento patrimonial no justificado, puedes encauzarlo en el lavado de dinero. Ahora, licenciado, se ha hablado mucho de esta oficina de control de activos extranjeros. ¿Hasta dónde esta oficina actúa con rigurosidad? ¿Hasta dónde realmente a quien señala o incluye dentro de la lista lo hace con elementos suficientes para suponer que tuviera que está involucrado? Belén, para añadir, hay que recordar que señala a 22 testaferros del tío, ¿no? de este sujeto, Raúl Flores Hernández. Y 2 de los testaferros, o como prestanombres, es Rafael Márquez y Julián Álvarez directamente. Bueno, finalmente ese es un tema muy interesante. Yo comentaría que el Departamento del Tesoro es un organismo al cual yo le tengo mucho respeto y mucho recelo. Inclusive podrías decir que voy a la par de Hacienda, ¿eh? O sea, yo le tengo mucho recelo y siempre a las personas o a los clientes que asesoramos les decimos, ten cuidado, porque el Departamento del Tesoro, el IRS, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mis respetos, o sea, es un ojo que inclusive le vincula información, no nomás México, sino Brasil y todos los demás. Ahora bien, esto va ligado mucho con el acuerdo FATCA. ¿Sí? El acuerdo FATCA que entró en vigor en el 2014, desde esa fecha se firmó y en el 2016 se firmó y hasta procedimientos que ya se está instaurando en México, donde hay un flujo de información y las instituciones financieras tienen otorgan información al Departamento del Tesoro porque si no se hacen acreedores a una sanción del 30% de retención nada más de los flujos, sin justificación. Entonces, obviamente, las autoridades o las instituciones extranjeras, nacionales o internacionales que tienen vínculos o sedes en Estados Unidos, evidentemente están colaborando para este sector. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos va más allá. O sea, es un organismo que tiene es un Big Brother muy grande, vamos a decirlo. Perdón, pues no hay comercial, pero es un ojo muy grande. Finalmente, sus decisiones no son vinculantes para México, pero en esta ocasión yo creo que podemos decir que hubo una determinación exprofeso, una petición, obviamente, porque hay gente que está en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no tiene una afectación ahorita como una inmovilización de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero aquí sí hubo una movilización. En este caso, ¿por qué será? Porque la Secretaría de Hacienda ve que hay muchas pruebas, que hay mucha evidencia de que posiblemente sí han sido empresas pantallas o lavado de dinero para narcotraficantes. Yo creo que en esta situación es una situación muy profeso se la pidió. O sea, esto no hay una petición de que diga, oye, Hacienda, no, pero hay un involucramiento y lo más es seguro, oye, Hacienda, Autoridad Mexicana y todas las autoridades, intervengan por favor en esto porque es cuantioso. Y tanto, ahora sí, la Unidad de Inteligencia Financiera gira la inmovilización de los recursos y bueno, es cuando la Unidad de Inteligencia Financiera hace esa petición que te pone en la lista de personas bloqueadas, es un primer trámite que te incluye en la lista de personas bloqueadas, de ahí gira una instrucción a que las instituciones financieras suspendan
congelen y todo lo demás. Es decir, no puedo retirar. Puedo meter lana, pero no puedo retirar. Entonces, licenciado, para usted esta Oficina de Control de Activos Extranjeros es confiable, es decir, a quien señala, ¿hay elementos suficientes para suponer que sí ha incurrido en alguna ilegalidad? Sí. Yo creo que sí. Contrario a lo que han opinado otras personas. No, yo creo que sí es muy confiable. Finalmente tiene este organismo, combate el lavado de dinero y no solamente involucrado a temas finalmente de delincuencia, de trata de personas, sino que delincuencia organizada. El problema es que a veces también existe delincuencia de las organizaciones. No delincuencia organizada, sino de empresas. Sí. Entonces, el problema aquí que yo veo en el artista, en el cantante y en el futbolista, que finalmente no tuvieron un debido control de su organización, si es que supuestamente no lo conocían. La verdad es que yo creo que es un poco... Con todas estas cantidades, difícil de pensar que no sabían lo que se podía estar moviendo tras de eso. Así es, porque son cantidades relevantes, son operaciones relevantes que en el sistema financiero dices, bueno, hablamos de 5,000 euros o hacia arriba y ya dices, ya estoy considerando una operación relevante. Puede pasar que en México, porque la PGR abre una carpeta de investigación en este tema, puede pasar que en México sean inocentes, no sé. Así es. Pero que sigan boletinados ante el Departamento del Tesoro, porque entiendo que el Departamento del Tesoro nunca ha sacado a nadie antes de 5 años posterior a que hayan sido boletinados. Es decir, es imposible prácticamente que te saquen rápido de esa lista. Ah, sí. ¿No? Es peor que el buró de crédito. Así es. Ahí finalmente hay que hacer una acotación. Sí puedes solicitar que te quiten de esa lista. Es un trámite. Wow. O sea, te lo avientas. Es un camino muy tortuoso. No es tan fácil como el de México. Y finalmente es muy interesante, pero no te vincula a México. Es decir, si yo estoy en la lista de personas del Departamento del Tesoro, finalmente no tiene una consecuencia directa en México, salvo que la pidan. Ahora, Edgar, se ha discutido mucho estos últimos días y bueno, sirven estos temas mediáticos para volver a poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué Jalisco se ha convertido en una plaza tan importante para lavar dinero? No sé si se ha convertido de hace poco, de hace mucho, pero incluso leíamos en el Informador la semana pasada que la mitad de las empresas boletinadas en México tienen presencia en Jalisco. Las 32 empresas con 22 testaferros del tío también estaban en Jalisco, entre Guadalajara y Puerto Vallarta. ¿Por qué Jalisco es tan importante para el lavado de dinero? Bueno, yo creo que en ese tema recordaré, voy a citar las palabras del presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Alberto Vaz, que tuvimos una oportunidad de estar en un congreso, los dos fuimos ponentes, y decía que Guadalajara y Jalisco es el centro de todo. Finalmente es el centro donde se da esas operaciones. No pude comprender hasta qué no me quiso comentar, pero finalmente yo creo que hay la viabilidad porque es el centro para distribuir algunas otras circunstancias. Y si quieres trasladar efectivo o depositar o invertir, pues creo que se presta. ¿Por qué? Porque finalmente, tristemente en el ámbito profesional vemos que en ocasiones te ofrecen empresas ya constituidas con token, con todo lo demás. ¿En cuánto te gusta? 50,000, 60,000 pesos, que es una corrupción muy... Son empresas ya registradas con todo. Claro. Que solo sirve para desviar ciertos activos, recursos. Y ponen un prestanombres donde inclusive puede ser el cuate que está el de la cerrajería y no sabe. Simplemente le pagaron 5,000 pesos para que se prestara, lo abres y los notarios tristemente se han prestado esos hechos de corrupción. Creo que es algo que tiene que... Ahora, me tocaba platicar este tema, Belén, en la mañana con el fiscal general del Estado y me decía, el problema es que no tenemos casi atribuciones para combatir a nivel estatal el lavado de dinero. Tenemos muy poquitas, porque yo le decía, están los departamentos que muchos ni siquiera se habitan y a pesar de eso no bajan de precio, es decir, contrario a lo que uno pensaría en una oferta de mercado, bares que abren y de pronto cierran, restaurantes también, antros. ¿Todo esto puede tener que ver con lavado de dinero? Totalmente. Son empresas fantasmas o empresas offshore, prestanombres. Yo creo que no tienen atribuciones porque no han querido el Estado de Jalisco. Es decir, cuando en la firma Tomás Coronado Reyes Mora estuvo el anterior fiscal y le hicimos la propuesta de que establecieran una UIP, Unidad Económica Patrimonial, que es una que coadyuva con la Unidad de Inteligencia Financiera para hacerse de recursos. Hay acuerdos que inclusive tú, si en el combate también tu Estado de Jalisco quieres combatir el lavado de dinero, pues también te voy a llegar recursos de que se dispongan de ese tipo de ilícitos. Entonces, es decir, como que nos repartimos las acciones que generemos, sí se puede hacer, pero tristemente, bueno, no lo ha querido hacer el Estado de Jalisco. Sí, esa es la realidad. Yo creo que, a ojo, se han quedado callados, decimos que no.
Tristemente también tenemos muy pocas acciones condenatorias, hay que serlo honesto, de juzgados donde sentenciados y condenados por el tema del lavado de dinero. Eso es algo que en la realidad los tribunales están, nuestro sistema penal creo que está fallando muy mal, está fallando pésimo y entonces no tenemos sentencias condenatorias, porque inclusive va muy ligado con hechos de corrupción también. Es decir, en un hecho de corrupción también hago la acotación de qué me sirve que la persona la metan a prisión, sea sentenciada a 10, 15 años, pero cuando sale millonario. De mí no me sirve de nada. ¿Y cuántos políticos, Belén, no tendrán empresas de este tipo, bares, restaurantes, pues, para lavar dinero? Claro. Para desviar dinero público y después, ¿cómo lo haces parecer legal? Pues con empresas de este tipo. Que sigue llamando la atención que esto sea todavía tan presente en México, cuando sí es verdad que cada vez es más difícil lavar dinero en nuestro país. Por el efectivo, ¿no? Cada vez, yo creo que ese tema, no, más bien cada vez tenemos más instituciones que están supervisando, revisando, porque ahora, por ejemplo, en el tema del lavado de dinero, tenemos además involucramiento de las instituciones financieras, las clásicas, Repube, las aerolíneas, SAT, todo lo demás. Ahora recordemos una ley que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde los particulares ya se convierten en sujetos que van a dar avisos y van a reportar los actos o actividades que se generen. Dentro de lo que es venta de vehículos, préstamos, joyería, obra de arte, traslado, casinos, donde se mueve mucho dinero, mucho flujo. Fedatarios, todos estos actos que finalmente, sin embargo, no son todos. Pero esto, perdón, Edgar, que por ejemplo, que se limite la posibilidad de adquirir automóviles con efectivo, los dólares, ¿eso no ha ayudado realmente a reducir los niveles de lavado de dinero? Todo el flujo de efectivo, ¿no? Que es como yo más creo regular. que no, porque voy a hacer un planteamiento y decir, hay ocasiones en el sector automotriz que me ha tocado, asesoramos a varias empresas y finalmente hay gente, tristemente, que intermediarios, comisionistas, por querer ganar dinero, han permitido que ellos sean los entes donde se les deposita el dinero y después ellos trasladen el dinero para pagar un vehículo. Fíjate qué grave de él, porque cuando no tiene un contrato de mandato, en este caso, para decir, oye, me solicitó tal persona una intermediación en la gestión, no tiene, entonces él está supliendo esas deficiencias de efectivo y lo está pagando, a la empresa. Intermedia de alguna intermediario, forma. Pero recibiendo el efectivo. Entonces yo creo que finalmente sí se ha reducido, tengo que decir que también ha sido un poco eficaz, sin embargo se sigue dando, se Hay sigue formas dando. De dar la vuelta, la ¿no? parte del efectivo yo creo que se llama pitufeo, es una de las etapas del lavado de dinero, la colocación, que es a través del fraccionamiento que se hace de las operaciones para que no sean tan elevados. Pero sí se sigue dando, ¿no? Totalmente. Edgar García Castañón, director de área de prevención de lavado de dinero de la firma Tomás Coronado Reyes. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias. Vamos a hablar de los temas. Gracias. Vamos al corte, Belén, y platicamos sobre ratificación de mandato. Hay que recordar que el próximo domingo, 27 de agosto, los alcaldes de Movimiento Ciudadano se someten a este proceso. Regresamos para platicarlo en el caso de Zapopan. En días pasados, ciudadanos presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco solicitudes de revocación de mandato en contra de 11 ediles emanados del Partido Tricolor, otros 10 de la coalición PRI-Partido Verde, 3 del PRD, 2 del PAN y 2 más de la coalición PAN-PRD. De estas 28 peticiones, se dio cuenta en la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana del organismo electoral que preside la consejera Beatriz Rangel, quien recordó que el siguiente paso es revisar las firmas presentadas y declarar la procedencia de las solicitudes. Para activar este instrumento, se requiere reunir las firmas de al menos 5% de los ciudadanos que conforman la lista nominal de la demarcación donde se pretende llevar a cabo el ejercicio. Días después, otro grupo de ciudadanos también acudió al instituto a presentar una solicitud de revocación de mandato más en contra de la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón García. Sin embargo, la presidenta municipal afirmó que la solicitud de revocación de mandato presentada ante el instituto fue ilegal porque los vecinos la presentaron 10 días fuera de tiempo que señala el Código Federal.
Agradecemos a Ricardo Signoret que se ha comunicado con nosotros, Belén, y de forma muy tradicional, si se puede decir. No, que bueno, nos encanta nos da gusto. que utilicen el teléfono. No tengo Facebook ni WhatsApp, el país está podrido, no tiene remedio. Márquez y Julián deben aclarar ante el Departamento del Tesoro y no andar dando conferencias. Arriba de ellos hay gente más pesada. En México el cártel más poderoso se llama el Cártel de los Pinos. Y ya tendremos posibilidad, Belén, de platicar lo que ha significado la respuesta social frente a este estos tema, dos personajes, ¿no? claro. Yo tengo muchos amigos que como que me dicen, pues, ojalá que Márquez no sea culpable, ¿no? En como que hay términos una especie generales, de esperanza, ¿no? En términos generales creo que la afición particularmente le ha dado como un voto de confianza sus propios compañeros, ¿no? De las diferentes, incluso los equipos internacionales, algunos de ellos también ya pronunciándose, por lo menos por brindarles apoyo moral en tanto se esclarece. Es presunción de inocencia, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pero veremos qué sucede. Ya les comentábamos, el próximo 27 de agosto los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano se someterán al ejercicio de ratificación de mandato, Belén, un ejercicio que ha causado mucha polémica. La oposición dice que es un ejercicio de simulación. Quien promueve dice que es un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, bueno, estamos en este debate. Bueno, y precisamente para hablar del tema, les damos la más cordial bienvenida a Gabriela Cárdenas, regidora por Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan, y Salvador Risto también, que ya nos acompaña, regidor del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues un comentario inicial sobre lo que significará este proceso, Gaby, después empezamos a problematizar también con el regidor Rizo. Gracias. Bueno, pues este es un proceso que hemos venido esperando desde el año pasado que aprobamos los reglamentos de participación ciudadana en el municipio de Zapopan. Lo que marcaba el reglamento es que deberíamos de someternos a esta ratificación en el segundo año de gobierno. No solamente estamos dándole cumplimiento a una propuesta de campaña, sino también estamos dándole cumplimiento, por supuesto, a nuestros reglamentos municipales. El no hacerlo, pues incurriríamos principalmente en una falta. Nosotros en Movimiento Ciudadano creemos que es muy valioso empoderar a los ciudadanos. Desde hace más de 8 años lo hemos hecho en Tlajomulco, inició Enrique Alfaro con la activación de esta herramienta que se llama ratificación de mandato. Posteriormente, nuestros diputados en la pasada legislatura presentaron una iniciativa de participación ciudadana, misma que quedó congelada, y es hasta esta legislatura cuando se concreta, ¿no?, que se apruebe esta ley. En esta ley se vislumbra otra herramienta que es la revocación de mandato, que no se contrapone con la ratificación de mandato. Son dos herramientas totalmente diferentes. Una, como ya lo mencionaban en el corte del IEPC, es activada por la ciudadanía juntando el 5% de las firmas del listado nominal, mismas que tienen que pasar por un proceso de validación, y bueno, es un proceso largo para el cual pues largo y complicado de repente para la ciudadanía acceder a esta herramienta, y la ratificación de mandato es mucho más accesible, es interactiva, es innovadora y es activada por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, solamente con pedirlo y dándole cumplimiento, por supuesto, a este reglamento. El 27 de agosto, y quien quiera participar. 27 de agosto será la votación, se abren las casillas a las 9 de la mañana, cierran a las 4 de la tarde. Contaremos con 138 mesas receptoras, pero en un siguiente corte hablo un poquito más del detalle de las mesas. Regidor. Bueno, primeramente quiero comentarles que nosotros estamos de acuerdo en los instrumentos de participación ciudadana, en todos aquellos que establecen las disposiciones estatales y municipales donde los ciudadanos deciden y donde hay dudas del proceso, pues nosotros tenemos la obligación de señalarlo. Este instrumento de ratificación, que efectivamente fue aprobado por el reglamento en el Ayuntamiento de Zapopan como un reglamento municipal, también lo cierto es que fue previo a la aprobación de modificaciones al Código Estatal y de Participación Social del Estado, que por unanimidad votó distintos instrumentos. Estos instrumentos refieren muy claramente que las consultas populares, como son los presupuestos participativos y algunos otros que establece el propio código, pues son delegables la operación, conducción y organización de los procesos a los municipios. Pero cuando se refiere de la permanencia o no de los funcionarios públicos, eso solamente lo puede hacer el Instituto Electoral y de Participación Social. Y lo establece claramente el artículo 386 del Código, donde dice: cuando se trate de consultas populares que versen sobre el desempeño de las autoridades o la designación o permanencia de funcionarios, referirá exclusivamente al Instituto Electoral su proceso de organización. Fue
aprobado de manera posterior al reglamento. Por eso nosotros cuando plantearon un reglamento pusimos las modificaciones a las disposiciones para poder hacer instrumentos de participación ciudadana muy claros, transparentes, donde se respete la decisión de los ciudadanos. Sin embargo, posterior, 3 meses después, fue aprobada una ley estatal por todos los diputados del Congreso del Estado, de todos los partidos políticos, que establecen una situación diferente. Y aquí un asterisco que ponen es que no participe el IEPC en la calificación y organización de la elección. Así es. ¿Qué otro tema ponen o colocan de duda de este proceso? En esto el tema es, el municipio es juez y parte. El municipio establece la ubicación de los centros de votación, que por cierto, en términos de legalidad, la ubicación de los centros de votación se debieron haber publicado en la convocatoria. ¿Por qué? Porque la convocatoria es el instrumento para darle publicidad a esa entonces ratificación que propone el municipio. Y ni en ninguna de las 3 publicaciones en los periódicos se publicaron la ubicación de esos 138 centros, que en realidad la convocatoria habla de 170. Ni siquiera sabemos dónde va a haber 32 de los 170, porque solamente el listado que publicó el municipio habla de 138, pero lo publicó a partir de sus páginas digitales. Todo regidor, para que responda Gabriela Cárdenas. Bueno, otro elemento pues es que los consejos sociales, unos instrumentos donde los ciudadanos se eligen a partir de convocatorias legales, han quedado impugnados todos esos procesos, pero también el reglamento de participación ciudadana dice que son ellos los que verificarán la validación y verificación de que el proceso se apegue a las disposiciones del reglamento. En ninguna parte de la convocatoria refieren a los consejos de participación social. Otro elemento más, se establecieron los días de la convocatoria, los días 26, 27 y 28 de julio, para el que presente la solicitud de los funcionarios de las mesas receptoras y observadores. Desde el día 24, es decir, antes de la fecha que fue publicada en la propia convocatoria, se empezaron a recibir las solicitudes. ¿Quién conocía de eso? Pues solamente los amigos del Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, lo que nos preocupa es que no se respete la voluntad de los ciudadanos. Regidora. Muchos elementos. Bueno, antes que nada, aclarar que este tema de los consejos sociales sí me gustaría que no se confundieran, no hay que confundir, como dicen, peras con manzanas. Los organismos sociales y estos consejos sociales empiezan a tomar vida en una herramienta de participación ciudadana que se llama la colaboración ciudadana, que es una herramienta de corresponsabilidad. Y hablar de la ratificación, las consultas ciudadanas y el presupuesto participativo es hablar de herramientas de democracia directa. O sea, son 2 cosas diferentes. Es decir, el que nuestros consejos, como lo menciona el regidor, estén en una situación de impugnación, pues no limita ni limita, ni desestima, ni le quita legitimidad al proceso de ratificación de mandato que se está impulsando por parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 2, por supuesto que a mí ya no me gustaría seguir hablando en este asunto de que si somos juez y parte, yo creo que es quitarle pues honorabilidad a un consejo, es quitarle esta legitimidad que tienen a ciudadanos que están organizados y que conforman este Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana, que son quienes están llevando a cabo realmente este proceso. Y bueno, respecto a las mesas receptoras, son 170, como ya lo mencionó el regidor, en algunas mesas habrá 2 mesas, que es por la cantidad de habitantes que hay en el municipio. Y bueno, toda esta información está publicada en un apartado en la página de Zapopan, en los medios con los que cuenta el municipio, por supuesto, en donde están, justo que también con su Google Maps, para que la gente sepa exactamente dónde va a estar ubicada la casilla. Y bueno, yo creo que no solamente los amigos del presidente conocían dónde estaban las mesas, también las conocían los regidores del PRI, porque ellos fueron también quienes llevaron a gente en el primer día a registrarse. Se registraron alrededor de 140 personas. Yo creo que ahora tienen ellos la certeza y la legalidad de que este proceso va a estar cuidado, porque ellos mismos fueron quienes pusieron a gente que estuviera ahí cuidando estas mesas. Por otro lado, yo sí quiero decir que es importante que estas herramientas sean utilizadas por la ciudadanía. Debemos de dejar de pensar que la democracia solamente se ejerce votando cada 3 años y pasar a una democracia participativa, deliberativa, en donde gobernamos de la mano de la ciudadanía. Ya hoy no solamente les preguntamos por quién votan en base a propuestas, sino con hechos y estando en constante evaluación
Y esto precisamente significa la ratificación de mandato, un ejercicio de rendición de cuentas, un ejercicio de ver cómo vamos con las propuestas y un ejercicio también precisamente para sentar un precedente, para que todos los candidatos cuando quieran gobernar una presidencia municipal, una diputación, sepan que no van a rendir cuentas en 3 años y no se haga fácil solamente estar prometiendo cosas que no van a cumplir. Regidor, ¿por qué no confían en los consejos de participación? Es muy sencillo. Cuando se quiere hacer las cosas bien, se hacen. Y creo que si hubieran ellos solicitado la intervención, ¿por qué ponemos en duda a los consejos de participación ciudadana del municipio? Primero, porque fueron nombrados por el propio presidente municipal. Fue una propuesta que nosotros creímos en su integridad moral y no estamos cuestionando a las personas, pero sí la manera en que han desempeñado esta función en un proceso donde está de por medio el respeto. ¿Les parece que no es muy honorable? No, en términos generales te quiero decir, primera, no han dado la cara, no los conocemos, no han participado ni se han involucrado en asambleas abiertas o en entrevistas donde defiendan lo que es su responsabilidad a nombre de todos los ciudadanos. En segunda, han delegado todas sus facultades. Hablan del Consejo de Participación Ciudadana, que nadie conocemos, y todas las facultades de ese consejo están delegadas al director de Participación Social del municipio, es decir, a una dependencia del propio ayuntamiento. ¿Cómo que delegadas? Pues porque bajo un acuerdo le dijeron, le pedimos al director de Participación Ciudadana que haga la convocatoria, le pedimos que la publique, le pedimos que nos ayude a la ubicación de los centros de votación, le pedimos que ante él se hagan los registros para los funcionarios de las mesas receptoras y los observadores. Todos los procesos son realizados en la Dirección de Participación Ciudadana. Un personaje que se encuentra ahí de titular y que representa los partidos los intereses del partido Movimiento Ciudadano, ya no son los intereses del municipio. Por eso, en su momento solicitamos la renuncia del propio director de Participación Ciudadana. Déjame ir al corte, Salvador, Gaby, también para que respondan. Vamos al corte y seguimos platicando de este tema. Estamos de regreso platicando sobre la ratificación de mandato en Zapopan próximo 27 de agosto. Usted, si vive en el municipio de Zapopan, tendrá la posibilidad de decidir si se queda o no Pablo Lemus como alcalde de este municipio. Es la primera vez que se hace un ejercicio de estas características. Y estabas hablando, para que después responda la regidora Gabriela Cárdenas Salvador, de la conformación de los consejos. Y también si nos puedes platicar un poco de los costos que me decías en el corte que tienes algunas dudas. Claro, los consejos de participación hoy por hoy se reúnen periódicamente con el secretario técnico, que es el director de Participación Ciudadana. Y es donde se hacen todas las operaciones del proceso, donde se definen los centros de votación, dónde son los registros para los funcionarios de las mesas receptoras, de los observadores. Toda la operación recae en una dirección del propio gobierno, que en todas las administraciones es señalada de acciones de operación política. Y hoy pues evidentemente no es la excepción, como ya lo había señalado. Pero además de ello, si de veras hubieran intentado hacer las cosas bien, hubieran pedido ayuda al Instituto Electoral. Yo aquí tengo la respuesta de parte de la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que nos dijo: en todo momento están a disposición las urnas electrónicas con las que contamos, y que esa petición debiera haberse hecho por el propio ayuntamiento, lo cual no se hizo. O sea, ¿por qué no utilizamos los instrumentos innovadores y tecnológicos que le permiten dar un poco más de certeza al proceso? No se dio. Hablemos del dinero. El dinero, primeramente, decirte, ¿cuánto nos cuesta una publicación de una plana completa en un periódico? Imagínate tú, publicado 3 veces en 2 periódicos, es decir, 6 publicaciones de una sola plana. Ustedes sabrán mejor que yo, 80,000 pesos cada publicación, es decir, 480,000 pesos. El presidente municipal dijo que solamente se iban a gastar 700,000. De ahí solamente van 480,000 pesos. Es decir, les quedan 220,000 para papel electoral, para mamparas, para boletas, para todo lo que representa la operación del proceso. No le dan las cuentas. Están tirando el dinero. Del asunto del dinero. Bueno, como ya lo mencionaba, el reglamento es muy claro. En el artículo 60 marca que es el Consejo quien tendrá que iniciar este proceso.
Habremos que pedir que exista una transparencia, una rendición de cuentas y que nos digan a cuánto ascendieron los gastos, cuánto fue el tema de las boletas, cuánto las publicaciones y bueno, será un ejercicio de rendición de cuentas completo que por supuesto no deja de lado que el Consejo tenga que rendir en qué se gastó cada peso de los zapopanos. También considero que este ejercicio es muy valioso. Cada peso que se ha gastado sentará un precedente, como ya lo mencioné. Hoy los zapopanos sabrán y saben que tienen herramientas a su alcance para hacer valer su voz, no solamente de discursos, sino con hechos. Tenemos un claro ejemplo hoy en Tezistán, una colonia que había sido abandonada por más de 30 años por gobiernos panistas y priistas, hay que decirlo, y ahí ya se han activado dos herramientas de participación ciudadana. Una es el presupuesto participativo, y en ese presupuesto participativo votaron por la rehabilitación de su plaza y la rehabilitación de las calles. Y en el segundo término les preguntamos a través de una consulta pública cómo querían que fuera esta plaza, porque es una colonia con bastante tradición y pues llegar y cambiar todo y hacer lo que nosotros creemos pues sería pues muy... pues no sería recomendable. Y en tercero, pues estarán activando la ratificación de mandato. Una colonia participativa, una colonia donde se están yendo recursos, base del trabajo y de la responsabilidad de los zapopanos que están allá pagando sus impuestos. Y es un claro ejemplo de lo que puede suceder en todas las colonias. Todas las colonias del municipio este 27 de agosto tendrán la posibilidad de votar si nos quedamos o nos vamos. Es decir, ya no tendrán que esperar 3 años para correr a gobernantes que no cumplen su palabra. Hoy el poder verdaderamente está en quien lo tiene y es en los ciudadanos. Ellos mandan. Y les quiero decir a todos los que nos están viendo hoy en las cámaras que participen este 27 de agosto, que vayan, que se metan a la página de Zapopan Gobierno y que encuentren su casilla más cercana. Es muy importante, por su sí o por su no. Para que sea vinculatoria se necesita el 2% del listado, ya sea por el sí o por el no. Tendrá que ganar con alrededor de 19,000, 20,000 votos. Para que sea vinculatoria se estará nombrando a un presidente suplente, mientras que se nombra un presidente interino. ¿Cuántas boletas se compraron? Se hicieron alrededor, bueno, son 170 centros de votación de mesas receptoras y son, déjame ver, son 19,670 boletas. En total. No es cierto, corrijo, 102,000 boletas. 102,000 boletas. En total. Decir que no se imprimirá ni una más, son 600 por cada mesa receptora. ¿Y si va más gente a votar, qué pasa? No podrán votar. Bueno, entonces máximo el 7-8% del padrón pueda participar en este ejercicio. Regidor, tengo entendido que también tiene una vía jurídica para tratar de que este ejercicio no se haga. ¿No crees que más allá de las objeciones que has puesto al tema, es un error evitar que la ciudadanía participe? Más allá de todo lo que has señalado, ¿es un error tratar de ilegalizar una votación? Yo no voy a intervenir en el proceso, pero tampoco me puedo quedar callado de lo que estoy viendo y de lo que está viendo la gente. A ver, es un proceso que yo les aseguro que la mayoría de los que nos están viendo no sabían que se iba a celebrar el 27 de agosto. Si no lo celebran el 27 es porque no le interesa al Partido Movimiento Ciudadano ni al gobierno de Zapopan que te enteres, porque solamente van a ir a votar sus amigos. ¿Cuántos de ustedes, de los que sí saben que es el 27 de agosto, conocen la ubicación de las casillas? Porque esa publicación de la ubicación no la hicieron de manera legal y eficiente que dé publicidad y certeza a todos los ciudadanos de dónde ir a votar. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, a mí me han tocado a mi puerta hombres y mujeres vestidos de naranja. Eso también hace ilegal este proceso. Lo que nosotros buscamos es que se respeten los instrumentos de participación ciudadana que de manera espontánea, libre, garanticen que la decisión de los ciudadanos se respete. Y eso no está pasando. Pero lo más grave del asunto, lo más grave es que la convocatoria establecieron la siguiente pregunta. Es decir, va a haber 102,000 boletas impresas con el dinero de la gente que preguntan lo siguiente: ¿aprueban o desaprueban el trabajo de Pablo Lemos? ¿Qué te parece? ¿Están haciéndole publicidad al presidente municipal o no? No, pero el instrumento de participación... que pusieran... Hablan de la función. Primero, ¿aprueban o desaprueban? Eso representa que están induciendo de alguna manera
el resultado de la Pero elección. también en la votación, en las boletas vienen los nombres. Cuando vas a votar viene el nombre de por quién Aristóteles Sandoval, Sí, Enrique Alfaro. pero hay un recurso que es destinado por parte del Instituto Federal Electoral para la publicidad y es un recurso que garantiza que ese dinero va a los procesos de elección. Hoy se está utilizando el dinero de la gente, que puede ser utilizado para pavimentar su calle, para una obra de drenaje, para muchas acciones que hoy están demandando. Hay cerca de 40,000 millones de rezago en infraestructura en el municipio de Zapopan y hoy estamos gastando más de 700,000 pesos, porque te aseguro que van a ser más, en un proceso que a todas luces no va a respetar ni garantizar la decisión de la gente. Esa es la parte ilegal, que no podemos callarnos. Claro que ¿qué van a hacer para presentamos... buscar tumbarlo? Primera, lo que buscamos es persuadir al gobierno municipal para que recurra a instrumentos o instituciones que den certeza de un proceso de participación ciudadana. Segunda, no nos hicieron caso. Les pedimos que respeten su reglamento y tampoco lo respetaron, porque el propio reglamento dice que la publicidad de los centros de votación se hará en la propia convocatoria, lo cual no se hizo nunca, ¿no? ¿De qué sirve haber publicado en el periódico de que vas a realizar un proceso si no establece dónde puedes ir a votar? O sea, esas son las inconsistencias que se presentan que no podemos callarnos. Durante 3 días estuvieron recibiendo, en términos de la convocatoria, los procesos de registro de la gente que quería involucrarse. Hay presidentes de asociaciones vecinales que se quejan de que no los involucraron y no participaron. Hay muchos líderes sociales, y ya lo dijeron hasta los propios representantes de la sociedad civil, ocioso un instrumento de participación. Nos queda un minuto y medio para que respondas a esos temas de ilegalizar la consulta. Yo creo que todo es perfectible. Yo entiendo que al PRI le sorprenda este ejercicio inédito, porque hay que preguntarles cuándo se han sometido a un ejercicio como estos, cuándo se han puesto al escrutinio público y cuándo le han preguntado a la ciudadanía qué quieren. Nunca, la respuesta es nunca ha sucedido y espero que ahora después de su asamblea puedan, después de modificar sus estatutos, lo tomen como una verdadera bandera. Yo lo que sí quiero decir que este ejercicio acerca a la democracia a los ciudadanos, los pone a que sean parte de la toma de decisiones verdaderamente y que por supuesto que lo único que buscamos nosotros es incentivar la participación de las y los ciudadanos en Zapopan. Ustedes no participarán entonces. No participaremos, pero además Ya si reconoce que es imperfecto, pues evidentemente todo asume que hay una ilegalidad que presume que no se va a respetar y garantizar el resultado. El reto siempre está en la mesa, que el PRI también se someta a un ejercicio de ratificación democrática. Regidores, gracias. Gracias por Pero bueno, Enrique. difícil llegar a un acuerdo aquí. Buenas noches y gracias. Hasta el miércoles.